Cada día, como les decía el otro día, que pasa, nos acerca más a Dios. Y al final de todo lo que el Señor ha determinado que deba suceder. Como dijo el Señor, cuando viéramos que esas cosas comienzan a suceder, que deberíamos erguirnos porque nuestra salvación estaba más cerca que nunca. Abriguemos esa seguridad y esa esperanza en la palabra del Señor. Lo que yo sé, hermanos, que el Señor es capaz de cuidarnos independientemente de cuál sea la magnitud o el alcance de las cosas que tienen que venir. Confiemos en eso, que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Como dice la palabra, si Él cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Amén. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a entrar, hermanos, en una de las doctrinas, en uno de los temas que requiere de mucha atención. Por un lado, el asunto es que hay tanta información, mucha información fidedigna, buena, de buenas interpretaciones, y otro pues todo lo contrario. A nosotros lo que nos toca es pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, que nos ayude a oír, pero también que nos ayude a escoger lo que conviene. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, dice la Escritura en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De estos 3 versículos he tomado el tema acerca de los que duermen y los que viven. En primer lugar, el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses diciéndoles que no deben ignorar acerca de los que duermen. Esta palabra ignorar significaría ser indiferentes o no prestarle cuidado, no prestarle atención. No es el hecho de no tener la información, porque aquí el apóstol Pablo les da la información, o en todo caso está recordándoles o refrescándoles la información que les había compartido antes. Porque vamos a ver más adelante, en la segunda carta, él lo confirma. Es más, en la primera carta también, él les ha hecho recordar que acerca de las tribulaciones que estaban sufriendo, para ellos ya no debía ser una cosa extraña, porque él les había enseñado acerca de esa situación y que vendría. Ellos no tardaron mucho para experimentar el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo les había advertido que vendría. Entonces hoy, para nosotros esta noche, es bueno que refresquemos acerca de esto, que en 1 Corintios 15, vamos por favor, en 1 Corintios 15, el apóstol aquí habla de que esto, de lo cual él está hablando en el versículo 51, aquí les dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces notemos, el apóstol está explicando, bueno, ahí en esa carta de los Corintios, él explica un poco más acerca de la situación de este misterio. Él le llama así un misterio. Desde luego, para muchos todavía sigue siendo un misterio. No acabamos de comprender o de entender todo lo que esto encierra. Por eso necesitamos poner mucha atención, mucho cuidado, y no debemos hacernos los indiferentes. Es más, si de alguna forma, de alguna manera hay algo que no logramos asimilar o entender, es bueno que nosotros hagamos todo lo que sea de nuestra parte para aclarar bien esto, hermano, porque esto es determinante. De veras, esto debe estar bien claro para nosotros. Cuando los discípulos, o más bien los apóstoles, empezaron su ministerio de la predicación para ser testigos de Jesucristo, el testimonio era predicar el evangelio de Jesucristo, que comprendía su muerte y su resurrección. A través del libro de los Hechos es lo que vemos. Ellos a cada lugar que iban, lo que predicaban principalmente era eso. El otro plano era mostrar por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Pero ya más detalles acerca de esto de la resurrección en nosotros es algo que casi no se ve allí en el libro de los Hechos, sino a través de las Escrituras. Y por supuesto hay varios pasajes en las Escrituras en el Antiguo Testamento que también revelan esto, aunque no con un lujo de detalles. Pero aquí el apóstol Pablo, para consolar a los tesalonicenses, les está recordando esto. Y una de las cosas que él aborda es que les dice: para que no os entristezcáis. Pareciera ser que esta era la razón, motivo del apóstol Pablo, ya que seguramente, como hemos visto antes, él tenía información acerca de la condición, de la situación de los tesalonicenses, y los informes seguramente era al respecto de esto, que los tesalonicenses estaban tristes, porque por un lado sabían ellos que la muerte los acechaba con toda la tribulación y persecución que estaba viniendo sobre ellos, y es muy probable que también ellos abrigaban cierta desesperanza por los que, debido a la tribulación, la persecución, habían perdido la vida. Entonces ellos estaban inquietos, estaban con la incertidumbre de que qué iba a pasar con los que estaban muriendo, pero también qué iba a pasar con ellos, que igualmente tarde o temprano ellos iban a encontrar la muerte. Miren, esto es algo que sigue preocupando a la humanidad. Es algo que sigue haciendo pensar en qué hay después de la muerte. Sigue haciendo pensar en ese misterio. ¿Qué hay después de separarnos
de esta tierra y que nuestro ser experimente la muerte, que no es otra cosa que la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero sigue todavía habiendo en nosotros, como había en aquel entonces, en este caso en los tesalonicenses, una tristeza, diría yo, en este sentido, que era provocado precisamente por ignorar acerca de la realidad de los que morían en Cristo. Y no solamente de esos, sino también de los que vivían en Cristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, para que no os entristezcáis, porque el versículo también agrega diciendo, como los otros que no tienen esperanza. Esta es otra de las cosas que se ve que motivan al apóstol Pablo para escribirles acerca de esto. Es bien interesante esta situación, porque dice él, como los otros que no tienen esperanza. Hemos hablado antes, en otro tiempo, acerca de la esperanza. Y nosotros sabemos, como Hebreos 6 enseña, en qué consiste la esperanza. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 6 y veamos de qué manera podemos nosotros mantener esperanza. Acuérdense que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13 dice que permanecen el amor, la fe y la esperanza. Es determinante que nosotros los creyentes, como también en Romanos 8 el apóstol Pablo hace entender, también Romanos 4 hablando de Abraham, que él se mantuvo en esperanza contra esperanza. Pero Hebreos 6 nos explica precisamente la realidad de Abraham. En el capítulo 6 dice la escritura, en el versículo 11, 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, y vimos eso anoche acerca de los ociosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Menciona 3 virtudes importantes: esperanza, fe y paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pueden subrayar promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ojo con esto, porque así debemos de estar nosotros, como Santiago dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y Apocalipsis dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Pero fíjense, dice aquí, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, y esto, hermanos, esto, ay, amados, que de veras se haga vida, se haga realidad, se haga experiencia. Nosotros así debemos de vivir. Tengamos, dice, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí debemos ubicarnos. Como Abraham, debemos entender que Dios le prometió a Abraham y le juró. Y por esas 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, hace que la esperanza de la promesa sea un cumplimiento, tanto para Abraham como para nosotros, que creemos en Jesucristo. El apóstol Pedro recoge esto y nos lo traslada a nosotros también
para que de veras nos mantengamos fieles y nos mantengamos firmes, estables, hermanos, y que de veras seamos valientes esperando al Señor. No importa lo que tenga que suceder en nuestras vidas mientras el Señor viene. No debe de afectarnos de ninguna manera. El apóstol Pablo dijo esta palabra también. Si vivimos, es decir, refiriéndose al tiempo presente, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. No hay diferencia. Aquí, ahora o más tarde, allá. Es la realidad. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiere decir que hay esperanza muerta. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí viene la herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hacia allá vamos. Y esto va a ser experimentado por la resurrección o por la transformación. Son los dos aspectos que cubre esto. Pero tanto aquellos que ya murieron como los que estén vivos cuando el Señor venga para resucitar a los muertos, debe sostenernos, debe mantenernos firmes el hecho de que así como Jesucristo fue resucitado por el Padre de entre los muertos, también a los que creen en Él les es dada el cumplimiento de esta promesa. Vamos por favor allá a la carta a los Filipenses y veamos esto que estamos considerando aquí. Capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo hace claro también otro aspecto de la resurrección. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Luego, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. He leído estas porciones de la Escritura aquí en el Nuevo Testamento para que se haga firme, para que se haga real, para que tengamos esta consolación. No es, hermanos, una pérdida el hecho de manifestar esta fe en Jesucristo y esta fe en la promesa de la resurrección. ¿Cómo se nos confirma esto? Se nos confirma en el milagro realizado también en la persona de Jesucristo, ya que Él ha resucitado de los muertos por el poder del Padre. Igualmente se nos ofrece, se nos promete a nosotros que por la fe puesta en el Padre que resucitó a Jesucristo de los muertos, también aquellos que creen esto les será dada la bendición de la resurrección. Esto es lo que el apóstol Pablo en varias de sus cartas hace claro. Él dijo una vez que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero esta expresión será salvo no es solamente al hecho de que nuestros pecados sean perdonados y que vivamos pues en esta tierra la vida que tengamos que vivir. Esa palabra salvo va más allá de lo que actualmente muchos de nosotros hemos experimentado. Porque el apóstol Pedro hace claro que hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y esa salvación estará caracterizada por el hecho de la resurrección y la transformación. Ahí es donde se cumplirá lo que acabamos de leer hace un rato en Corintios. Se olvida
es la muerte en victoria. Eso, hermanos, todos aquellos que fielmente estamos creyendo en Jesucristo, estamos encaminados y debería ser una expectación en nosotros para alcanzar el cumplimiento de esta promesa. Pero hay algo que anoche les comentaba, en la mañana, ayer, les comentaba acerca de cómo debemos estar nosotros, cómo debemos andar, cómo debemos vivir aquí, hermano, para que la esperanza nuestra, para que la paciencia nuestra, para que la fe que hay en nosotros no vaya a ser vana, hermano, debe de ir acompañada de una manera de vivir que verdaderamente esté sustentada en esa esperanza. Es muy importante. Por eso aquí mismo en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo, no solamente aquí, y a través de esta carta, él habla de muchas cosas que mientras estamos viviendo en esta tierra debemos estar observando. Debemos estar experimentando para que de esa forma manifestemos no solo el poder de la vida de resurrección en este momento, sino que la esperanza en la resurrección en el día venidero sea un cumplimiento real, una experiencia real del cumplimiento de la promesa de la resurrección. Y como estoy diciendo aquí en este capítulo 4, en el versículo 1 de este capítulo, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ayer yo explicaba sobre esto, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego sigue dando más detalles, más mandamientos que debemos observar a fin de que estemos, hermanos, en una condición en la que no estemos entristecidos, sino que estemos gozosos, que estemos contentos, alegres, hermanos, viviendo la vida de gozo que se experimenta dentro del marco del perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Ya no podemos vivir, ya no podemos andar como el resto de la gente en el mundo anda. Nuestra alegría, nuestro contentamiento no depende de las circunstancias de esta vida. Nuestra alegría y contentamiento depende del hecho de que hay esta promesa que es fiel y es verdadera. Además, como leíamos en Hebreos 6, hay una promesa y hay un juramento. Dios no va a invalidar lo que Él ha dicho que le va a suceder a los judíos fieles, también a los gentiles fieles, y que están viviendo, creyendo esta verdad, la cual será realmente, hermano, cumplida en aquel momento que nosotros, ya sea que hayamos muerto o ya sea que seamos transformados, vamos a experimentar. Que Dios nos ayude a mantenernos en esta fe y en esa esperanza, y que vivamos realmente teniendo paciencia, y que vivamos realmente observando cada detalle que es característico de aquellos que tienen esta esperanza. Volvamos otra vez aquí al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, donde partimos acerca de que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Y para confirmar esto de lo que decía yo de Romanos 10, 9 y 10, dice en el verso 14, quiero leerles una versión de ese versículo. Lo leí y me gustó mucho cómo está escrito, la forma en la que ha sido redactado. Es bien interesante, bien esperanzador. Quiero leérselos porque hace un poco más claro lo que está mencionando acá. Capítulo 4, versículo 14 de 1 Tesalonicenses. Es una pregunta la que hay acá en esta traducción. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera,
pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Repito, esta pregunta que dice acá, ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? Pregunto, ¿creemos nosotros que Jesús murió y resucitó? De la manera que creemos que Jesús murió y resucitó, de esa manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Este descansar puede ser aplicado a los que ya partieron, a los que ya murieron creyendo esta promesa. Están descansando ya. Por eso más adelante dice que duermen. Pero pregunto, ¿y usted y yo estamos descansando? Pregunto nuevamente, ¿usted y yo estamos reposando, descansando? Y si es así, ¿en qué? ¿En qué estamos descansando? ¿En qué estamos reposando? Nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando oímos la predicación del Evangelio, cuando oímos la voz de salvación, la voz del perdón de nuestros pecados, ese mensaje hizo que resucitáramos a la vida que tenemos actualmente. Que no es una vida vegetativa, no es una vida solo física, material, no. Hemos entrado a una gracia, hermano, de la justificación para vivir en novedad de vida. Ya no vivimos como muertos. Vivimos como personas sensibles al Espíritu. El Espíritu de vida, el poder del Espíritu de vida en nosotros. Y así debemos estar. Para el mundo, muertos. Para Dios, vivos. Para Jesucristo, vivos. Para los demás que han sido resucitados como nosotros y hemos entrado al cumplimiento, hermano, el reino del Señor en esta tierra, en este momento y de la manera en la que vivimos y experimentamos el reino. El reino de Dios no es un reino de muertos, es un reino de vivos. Así dijo Jesucristo refiriéndose a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él dijo que ellos no estaban muertos, él dijo que estaban vivos, como nosotros hoy. No solamente podemos decir que estamos vivos físicamente, sino que estamos vivos espiritualmente también, porque estamos conectados, contactados con aquel que es la resurrección y la vida. Eso nos garantiza de que la promesa es fiel y verdadera. Y de nosotros depende mantenernos en este poder de la resurrección para que lleguemos al cumplimiento de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Alguien tal vez estará pensando y diciendo, hermano, aquí me parece ver que estamos en presencia de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pues está bien. Y va a ser interesante entrar en los detalles que eso considere esta escritura. Pero yo quiero hacer énfasis en que si queremos participar del evento del arrebatamiento, debemos estar participando ya del evento del arrebatamiento espiritual que experimentamos, porque nosotros hemos sido sacados de una tumba espiritual. Hemos sido levantados del mundo donde estábamos muertos y ahora vivimos en el poder de la resurrección, es lo que Pablo dice. Pero él no quería vivir solo en el poder de la resurrección, en el momento que él estaba vivo, aquí física, humanamente hablando, sino que él anhelaba llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso él dice que en eso debemos tener puesta nuestra mirada, en eso debemos tener puesto nuestro anhelo, en eso debemos tener puesto nuestra visión. Que nada ni nadie en este mundo nos estorbe para hacer que perdamos la visión de esa promesa. Debemos vivir
hermano, como personas que somos dignos de eso, escuchen bien, y debemos vivir de una forma que sea digno para Dios, que sea digno del cumplimiento de esa promesa. No vayamos a pretender que vamos a recibir esa promesa, pero no estamos cumpliendo los requisitos o condiciones que requiere el cumplimiento de esa promesa. Para ser resucitado, como Jesucristo fue resucitado, necesitamos morir como Cristo murió y debemos vivir como Cristo vivió. De otro modo, yo sé que al hablar de esta forma, mucha gente se desanima porque piensan o creen que no están en las condiciones que se requieren, pero precisamente el pensar que no tenemos las condiciones que se requieren es bastante motivo, suficiente razón para definirnos, para dedicarnos, hermanos, a renunciar al tipo de vida que tenemos a fin de adquirir el tipo de vida que requiere realmente, hermanos, que experimentemos a fin de que lleguemos a este milagro que está próximo a suceder. Les animo a ser valientes, les animo a perseverar, les animo a mantenerse firmes, les animo, hermanos, a no estar viendo a ninguna parte. Mantén tu mirada en Cristo Jesús, el que está hoy resucitado, glorioso, y esa misma resurrección y esa misma gloria está disponible para ti, para mí, si es que vivimos como Él vivió y experimentamos la muerte como Él la experimentó. Es muy importante que lo entendamos, amados. Vamos a sacar varios mensajes. Esta noche solo estamos con esto de acerca de los que duermen. Tengo aquí algo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa esto acerca de los que duermen? O acerca de los que han dormido. En el hebreo, la palabra dormir es la palabra que pseudo, pero se usa ya tanto para el dormir literal o dormir dentro del plano figurado. Es independiente. Pero en el griego, la palabra koimao, esa palabra significa morir, de veras, morir. Pero también se usa en términos figurados para dormir. O sea, este juego de palabras, morir y dormir, aquí, básicamente aplicado a los creyentes, es la misma cosa. La misma cosa, para que no nos confundamos. Repito el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí hay un condicionamiento. Allá lo leí como una pregunta. Aquí se ve como algo afirmativo. Y aquí es donde debemos ubicarnos. ¿Creo yo? ¿Creemos nosotros que Jesús murió y resucitó? Muy bien. Ya está resuelto. Ya no hay conflicto. Pero me gusta mucho esto porque dice, si creemos. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Creer. ¿Y qué significa creer? Tener fe. Confiar que es la verdad. Que no hay engaño en eso. Que no es una tomadura de pelo. Que no es un simple y mero hablar. Que no es una retórica. Sino que es una verdad. Qué sencillo se muestra aquí. No necesitamos hacer más nada. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros, si morimos, tenemos la esperanza de la resurrección. Y si vivimos cuando suceda el rapto o el arrebatamiento, si vivimos,
porque creemos que Jesús murió y resucitó, entonces viene otra cosa preciosa, viene la transformación. Cualquiera de las dos cosas está disponible. Una de las cosas que se ve aquí, y por eso Pablo está abordando esto con los tesalonicenses, porque tenían cierta inquietud. Pareciera ser que se les había olvidado o ignoraban el hecho de que la resurrección solo era para los muertos. Entonces era necesario morir. Pero ¿qué si Jesucristo venía y yo no estaba muerto? ¿En qué plano estaba yo? Estoy vivo, Pablo, y el Señor está allí, y ahorita sonó la trompeta, y ahorita el ángel está allá. Sí, Pablo, mira, todo eso está sucediendo, pero yo estoy vivo. Entonces, como yo no he muerto, ¿qué pasa conmigo? Yo, entonces, ¿dónde me voy a quedar? ¿Qué va a suceder conmigo? Pero el apóstol Pablo le dice que igualmente el poder de Dios va a resucitar a los que han muerto y va a transformar a los que estén vivos en ese momento que el Señor viene por su iglesia. Es indiferente. Muerto físicamente o vivo físicamente, si estamos creyendo que Jesús murió y resucitó, va a suceder el milagro. La resurrección y la transformación. Va a suceder. ¿Cuál es el requisito? Creer que Jesús murió y resucitó. Nada más. No otra cosa. No tenemos que andar dándole vueltas al asunto. Bueno, mire, hermano, ¿y no será que Jesús, bueno, sí, me parece que él murió y resucitó, pero ¿cómo sucedió? Y usted sabe cómo pasó. ¿Para qué vamos a andar haciendo preguntas de ese índole? No tiene sentido. Solo tenemos que creer que Jesús murió y resucitó, que está sentado a la diestra del trono de Dios, que ha prometido volver por aquellos que le esperan. Eso debemos ser nosotros, vivos o muertos, debemos estar esperando el cumplimiento de la promesa del Señor en la segunda venida de Cristo. Pero cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra condición moral, espiritual. Versículo 15, dice ahí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por eso les explicaba el asunto de dormir o de morir. No hay diferencia, ni en el griego ni en el hebreo. Se usa tanto para lo literal como para lo espiritual o lo figurado. Me gusta esto aquí. Dice en el versículo 14 al final, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pareciera ser que estoy redundando en esto, pero mi intención y propósito es repetirlo tantas veces como sea necesario para que nos quede claro esto, porque de esa forma vamos a vivir de la forma que corresponde, sin acobardarnos, sin desanimarnos, sin preocuparnos más por nada que por vivir delante de Dios de la forma que corresponde y comportarnos con los que nos rodean de la forma que conviene, para no afectar nuestra fe en el Señor y nuestra esperanza en la promesa de la resurrección. Amados, Dios los bendiga esta noche. Voy a quedarme hasta aquí. Hubiera querido avanzar mucho más, pero quiero ir despacio. Este tema es delicadísimo. Y lo menos que quiero es dejarlos enredados. Creo que lo que les he planteado esta noche es suficiente para que pasen mañana todo el día rumiando cómo es el asunto. Y ustedes investiguen más. Métanse. Hay muchísimas verdades alrededor de esta enseñanza en las epístolas. Y debemos estar bien enterados
de cómo es el asunto, a fin de que no andemos titubeando ni estemos cambiantes, volubles en nuestra vida cristiana. Esta noche tenemos, hermanos, la dedicación del ayuno y les invito a que nos dispongamos. Brindamos ante el Señor y con alegría, con gozo, con buena voluntad, con buena disposición, sabiendo que lo que hacemos no es en vano, como decía ya en 1 Corintios 15, 53. Nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor no es en vano. Lo que estamos haciendo acá no es en vano. No es por entretenimiento, sino que es porque tenemos la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Señor, esta noche estamos aquí delante de tu presencia. Padre amado, estamos, Señor, ofreciendo, oh Dios, este tiempo. Dios amado, no lo hacemos para exhibirnos, no lo hacemos para intentar sorprenderte o impactarte. Señor, la mera verdad es que no es ni será suficiente. Tú mereces mucho más que esto que hacemos. Eres digno de mucho más. Eres digno de toda gloria, de toda honra. Eres digno, Señor, de toda alabanza. Eres digno, Señor, que vivamos humillados delante de ti, sirviéndote con toda integridad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todos nuestros recursos. Señor, aquí estamos, ayúdanos para que podamos, Señor, entregarnos, rendirnos, que sepamos aprovechar estas 24 horas. Que a partir de este momento, Señor, iniciamos, Señor, que hagamos todo lo posible, Padre, danos la gracia para estar buscando, para estar, Señor, buscando tu rostro y para que en nosotros haya purificación, limpieza, santificación, lavamiento, transformación de nuestra mente, transformación de nuestro corazón, transformación, Señor, de nuestra visión. Por favor, tómanos en esta noche, Señor, y obra en cada uno de nosotros con este pequeño, Señor, pequeño sacrificio que estamos ofreciendo. Oh Dios, nos consagramos, nos dedicamos para la gloria, para la honra tuya, Señor. Que de esto, Señor, saquemos, Señor, la bendición de la gracia que necesitamos. Esto no es más, Señor, que una forma, una manera de experimentar en alguna medida, Señor, lo que más adelante, con toda seguridad, posiblemente vaya a tocarnos. No solo un día, no sabemos cuántos días quizá más adelante nos va a tocar, Señor, ayunar, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu presencia. Pero lo que podamos hacer hoy que sea provechoso para nosotros, Señor, y que alcancemos verdaderamente las condiciones que se requieren de acuerdo a tu palabra para que seamos partícipes, Señor, de la bendición venidera, Señor, en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento de tus promesas, en el cumplimiento de tu propósito y de tu plan, Señor, para tu reino, para aquellos que, Señor, tú nos has llamado a ser parte de él. Padre, bendice a cada hermano, cada hermana. Señor, fortaléceles. Señor, por favor, acompáñales durante todo este tiempo, Señor. Y que mañana con tu ayuda estemos otra vez delante de ti, reunidos, Señor, para darte gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado, Señor, y por haber recibido, Señor, esta demostración que hacemos delante de ti, Señor, con gratitud, con amor. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor.
Por favor, llega, Señor, donde están aquellas personas que en este momento, Señor, están pasando, Señor, tribulaciones, necesidades, Señor, que están luchando, Señor, sosteniéndose en fe, en esperanza para mantener la vida. Señor, si hay entre ellos algunos que saben que ya, Señor, ha llegado el momento, fortalécenos para partir con gozo, con alegría, con buena disposición, Señor, con verdadera libertad, Señor, que se rindan delante de ti y que vayan, Señor, a estar a tu reino. Los encomendamos en tus manos, Señor, haz en ellos tu voluntad, cumple en ellos tu palabra, Señor. De igual modo, Señor, acuérdate de aquellos por los que hemos estado rogando, Señor, que obres sanidad de sus cuerpos. Glorifícate, por favor, Señor. En el nombre de Jesús también rogamos por nuestros gobernantes. Señor amado, por favor, Dios, haz, oh Dios, que estos hombres y estas mujeres puedan, Señor, oh Dios amado, ser visitados por ti y que, Señor, tú toques sus mentes, sus corazones, de veras, Señor, y que ellos reaccionen, despierten, Señor, y se den cuenta, oh Dios amado, que la única posibilidad que tenemos es volvernos a ti, Señor, y arrepentirnos y convertirnos, Señor, a ti de todo corazón si queremos ver este país sano, libre, Señor, si queremos ver este país prosperar, progresar, crecer, desarrollarse, Señor, para tu gloria, es que nosotros debemos volvernos todos a ti, Señor. Si queremos realmente una garantía de que nuestro país sea libre y sano, Señor, solo se va a lograr si todos y cada uno de los que habitamos en este país nos volvemos de todo corazón a ti, Señor, incluyendo a nuestros gobernantes principalmente. Señor, oramos por todos los pastores, por todas las congregaciones que en este país, Señor, están presentes. En este momento hay mucha gente, muchos hermanos, ayunando, orándose. Hay muchos que no han parado, tienen días y noches en ayuno, en oración, Señor, buscando tu rostro, intercediendo, Señor, aún más por otros que por ellos mismos. Señor amado, por favor, llega donde están todos y cada uno de nuestros hermanos. Llega a los hospitales y fortalece a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a los enfermeros. Señor, que haya, Señor, provisión de medicinas, que haya provisión de insumos. Señor amado, por favor, guarda, protege, Señor, a tantos hombres y mujeres altruistas, a tantos hombres y mujeres, Señor, que han hecho un compromiso, Señor, de servicio a este país. Y muchos lo han hecho, Señor, con altruismo y desinteresadamente, Señor. Toma en consideración a estos héroes, Señor, que en este día, como todos los días durante estos meses, han estado arriesgando sus vidas. Señor, muchas gracias, porque has levantado, Señor, a este ejército de hombres y mujeres que están exponiendo sus vidas por otros. Señor, guárdalos a ellos también, ya que su servicio tenga, Señor, un resultado, un fruto precioso de hombres y mujeres sanados, de hombres y mujeres rescatados del peligro, Señor. Padre, por favor, provéele a nuestro gobierno todo lo que necesita, Señor, para gobernar con justicia, con equidad, con generosidad, con humanismo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te lo ruego esta noche. Muchísimas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.